Hola, bienvenidos a la materia de comunicación oral y escrita. Mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy la docente que estará acompañándote a lo largo de esta materia. El día de hoy estaremos platicando acerca de la sesión número 3, unidad de aprendizaje número 5. Comenzamos. Dentro de esta unidad de aprendizaje estaremos platicando específicamente del proceso de lectura. Todo este proceso que nos ayuda para muchos contextos dentro de la comunicación oral y escrita. Cuando nosotros queremos comunicar un mensaje, la lectura se vuelve uno de los elementos más importantes, porque gracias a ella podemos acercarnos a conocer diferentes palabras, diferentes maneras de comunicar un mensaje y sobre todo que cuando vamos a hacer una expresión oral o una expresión escrita, normalmente tenemos que tener un sustento que previamente hayamos leído. Entonces, hoy estaremos platicando acerca de estas habilidades y estrategias que nosotros podemos utilizar para la lectura, así como las técnicas. Pero antes de empezar, debemos empezar a definir qué es el concepto leer o en qué consiste la lectura, la acción que consiste en leer. Esto podemos entenderlo como un proceso de interacción entre quien lee y el texto que está escrito. Este texto que está escrito previamente lo tuvo que haber hecho un emisor. El emisor escribe el texto y cuando una persona lee ese mensaje, entonces decodifica el mensaje. ¿Qué quiere decir la decodificación? Que aunque ya lo hayamos visto en semanas anteriores, voy a recordártelo. La decodificación es este proceso de la comunicación en donde nosotros como receptores entendemos lo que el emisor nos dijo y entonces tratamos de construirle un sentido a este proceso. Empezamos a entender qué es lo que la persona nos quiso decir y por qué quiso decirnos esos conceptos. El proceso de lectura nos va a servir para comprender lo que está sucediendo en el mundo, poder tener conocimiento sobre explicaciones de lo que puede suceder, construir propias explicaciones o interpretaciones de lo que estamos viviendo y sobre todo podemos contextualizarnos. Eso es otro de los conceptos que debemos de tener muy en claro en este sentido. La lectura es entendida entonces no como un producto, sino más bien como un proceso. Cuando nosotros decidimos leer un texto, no lo leemos en el sentido de quiero decir que ya lo leí, ¿no? Sino lo leemos porque nos interesa el proceso, todo lo que nosotros podemos aprender desde que inicio en la página 1 hasta que termino al final del libro. ¿Cuál es todo este recorrido que yo llevo? Que pueden ser diferentes tipos de textos, científicos, periodísticos, literarios. Cada uno de estos tipos de textos nos va ayudando a comprender cosas distintas. Los científicos, tratar de ver explicaciones sobre el mundo en el que vivimos. Textos literarios nos ayuda a irnos del mundo en donde estamos para vivir en mundos ficticios, mundos que no existen. Y textos periodísticos para comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, se vuelve uno de los puntos más importantes todo este proceso de la comunicación. Sin embargo, existe un proceso como tal para hacer esta acción de leer. Consta de 3 pasos en específico: el proceso de prelectura, lectura comprensiva y poslectura. ¿En qué consiste cada uno de estos? Vamos a empezar a platicar de cada uno de ellos. El primero de ellos, que es el proceso de prelectura, como su nombre lo menciona, es antes de la lectura en sí. Y en este proceso lo que nosotros hacemos es hacer como una predicción con respecto al texto. Por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a una librería o a una biblioteca para elegir un libro que queremos leer. Si nosotros decidimos elegir uno entre miles de libros que podemos encontrar, va a resultar algo muy complicado. Sin embargo, el proceso de prelectura nos ayuda a poder ir expulsando y poder ir seleccionando ciertos temas en específico. Por ejemplo, decido que a mí me interesa leer un texto literario, ¿ok? Entonces me voy a la sección de literarios. Resulta que quiero buscar algún libro que haya escrito, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿ok? Me voy al apartado de Gabriel García Márquez. Pero resulta que no lo quiero buscar por autor. Quiero saber
el género que yo quiero leer. Quiero leer una historia de miedo o de suspenso, ¿ok? Me voy a esa sección. Este proceso de prelectura lo que hace es que yo no tenga que leer todos los libros ahí en la librería, porque aparte de que no puedo, porque no me daría tiempo, pues tampoco me darían permiso. Entonces, tengo que hacer este proceso de selección a partir de ver la portada, ver quién es el autor, tal vez leer la sinopsis que viene atrás del libro, empezar a reconocer algunos elementos para decidir cuál es el libro que yo decido hacer. No estoy leyendo el libro completo, sino simplemente puedo incluso hojear las páginas para ver cuál es el que más me gusta, cuál es el que más me interesa. Ese es el proceso de prelectura. Así como existe también el proceso de lectura comprensiva, que es el segundo nivel, y este consiste en ya elegí qué libro quiero leer. Entonces, me voy al lugar a donde decido leer y empiezo ahora sí a leer todas las partes del texto. Aquí lo importante en este proceso de la lectura comprensiva es que podamos reconocer algunos elementos de los cuales yo pueda tener duda, por ejemplo, algún concepto, por ejemplo, subrayar alguna idea principal, si tengo alguna pregunta, anotarla y posteriormente empezar a investigarla. Pero aquí lo que trato de hacer es comprender en su totalidad el texto que yo estoy leyendo. Es decir, aquí, en realidad, leo todo lo que tenga que leer, para posteriormente pasar a la parte del proceso, el elemento número 3, que es el proceso de postlectura, es decir, después de haber hecho la lectura, entonces viene la parte en donde yo reviso las dudas que tenía, investigo sobre otros temas. Si resulta que este tema me interesó mucho, bueno, puedo tal vez buscar algo que hable del mismo. Si venía algún subtema que me llamó la atención, busco si hay otro libro con respecto a esto. Si resulta que era un texto literario de un autor que me llamó la atención, ok, entonces busco otro libro de este autor. Incluso en el proceso de postlectura lo que yo puedo hacer es resúmenes, síntesis, ensayos con respecto a la información que yo ya obtuve. Pero hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar para el proceso de lectura. Una de las estrategias es que cuando yo esté leyendo vaya recordando si en algún momento yo ya había leído algo parecido o si yo ya reconocía este tema, ya sabía sobre esto. Esto me va a ayudar a poder tener más fresco toda la información que esté en mi mente con respecto al tema en cuestión. También entra dentro de esta parte de la búsqueda de un recuerdo el analizar toda esta información, hacer diferentes tipos de análisis para llegar a comprender cierta información. También funciona como estrategia de lectura el reconocimiento, reconocer al autor, reconocer a algunos autores que vengan dentro de este libro, reconocer temas, reconocer subtemas, seleccionar la información que puede ser más relevante para el texto por medio del subrayado o en una libreta ir haciendo algunas anotaciones y sobre todo ir organizando la información que me parezca más relevante. Seleccionar y organizar información que me parezca relevante me va a ayudar para que yo tenga cada vez más fresca toda esta información que quiero compartir. Así como hay estrategias de lectura, también podemos encontrar algunas técnicas. Y alguna de las técnicas que nosotros podemos encontrar para el proceso de lectura es empezar antes de leer el texto, hacer ciertas preguntas, por ejemplo en una libreta, y posteriormente, cuando yo vaya haciendo mi texto, trato de responderlas. De esta manera, estas autopreguntas, estas preguntas que me voy a hacer a mí misma a partir del texto, me va a ayudar a poder ir comprendiendo mucho mejor lo que queremos hacer. También podemos utilizar esquemas que nos ayuden a poder ir organizando toda la información que yo pretendo presentar. Incluso puedo ir subrayando, señalando y haciendo notas dentro de los textos. Fíjense que en muchas ocasiones hay personas que, pues como en todo, hay ciertas diferencias en cuanto a los pensamientos de diferentes personas. Y hay personas que piensan que no es correcto que yo pueda poner toda la información que requiero en un mismo, por ejemplo, en el libro que estoy leyendo, ahí mismo ir haciendo notas. Hay personas que no están de acuerdo con eso y hay otras que están muy de acuerdo con que se puedan ir haciendo todas esas anotaciones. Es cuestión que tú decidas si te parece una buena técnica para poder recordar la información.
También aquí podemos utilizar la técnica de la jerarquización. Esto es organizar toda la información que yo vaya encontrando en orden jerárquico, que yo pueda ir viendo por datos de importancia o datos de relevancia, los más importantes hasta los menos importantes, o simplemente hacer un resumen, que también es otra técnica que podemos utilizar para recordar ciertas ideas. Aquí la idea es que el proceso de lectura nos ayude a comprender la información, pero muchas veces lo guardamos dentro de nuestra memoria, en la memoria a corto plazo, y en algunas ocasiones la recordamos a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de memoria? Esto tiene que ver con qué tanto estamos comprendiendo el tema. Si estamos comprendiendo el tema con mucha facilidad, lo más probable es que lo recordemos a largo plazo. Sin embargo, si es un tema que no me interesa demasiado y tampoco profundicé, tal vez lo recuerdo de aquí a una semana, pero en 15 días ya no me acordaré y de aquí en adelante menos. Entonces, la importancia de todo este proceso es que nosotros lleguemos a tener la memoria a largo plazo, y esto solo lo vamos a lograr a partir de tener una comprensión mucho más grande con respecto a los textos. Aquí entra el concepto entonces de la memorización. ¿Qué podemos decir que es la memorización? El proceso de lectura tiene ciertos pasos, además del proceso, para poder entender y como digerir toda esta información. Consta de 3 pasos. El primero de ellos es poner en práctica el proceso de lectura y dentro de este proceso hacer ágil o agilizar nuestra memoria. Por ejemplo, describir, definir y resumir la información que venga durante el texto para llegar a la segunda parte, que es la cognición. Aquí ya describí, ya definí, ya resumí, o sea, tengo la información tal y como venía en el libro. Sin embargo, aquí lo importante en la cognición es tratar de explicarlo, tratar de argumentarlo, tratar de justificar toda esa información. Es decir, es un poco más interiorizar y dar mi punto de vista con respecto a estos temas. Por ejemplo, yo leo algo y luego trato de explicárselo a una persona más. Este es el proceso de cognición, donde me apropio de esa información que en la memoria solo repito. En los procesos educativos, lo más importante no es memorizar, sino utilizar esta parte de la cognición para poder entender. Y que dé paso al tercer punto, que es el discurso. El discurso lo que busca es demostrar cierta información, o sea, esto es lo que creo, esto es lo que pienso y lo organizo de esta manera. Trato de demostrar la teoría que yo tenía fundamentada desde un inicio. Estos son los temas que corresponden a la unidad de aprendizaje número 5. Espero que hayan sido de tu agrado y que te vayas interesando cada vez más en otros temas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.